Muy buenas noches, bienvenidos como siempre aquí con nosotros en este su foro Decisión 2015, aperturando lo que van a ser los foros presidenciables. Hace algunas semanas empezamos a analizar lo que eran las reformas electorales, cómo estas podrían incidir, cuáles serían las más importantes y las aportaciones que había dado en su momento el Tribunal Supremo Electoral, así como la plataforma organizada para la Universidad de San Carlos. La semana pasada usted recordará cuáles son las calidades o cualidades para un buen candidato político, para un funcionario que va a ocupar y que va a dirigir los destinos de nuestro país. Hoy vamos a platicar y analizar con especialistas de peso en este programa lo que puede ser el panorama electoral que se nos avecina. Electoral atípico en comparación a los que hemos vivido otros años. Y para analizar este panorama electoral están con nosotros en nuestros estudios José Dávila, de origen nicaragüense, economista, analista, especializado en política y procesos electorales de Latinoamérica, coordinador de la Coalición Civismo Electoral 2011, integrante de misiones de observadores electorales en diversos países de la región. También nos acompaña Mario Guerra Roldán, abogado especialista en Derecho Electoral. Fue el primer director del Registro de Ciudadanos en 1983, fungió también como magistrado en el Tribunal Supremo Electoral y presidente del Tribunal Supremo Electoral. También tenemos con nosotros a Luis Fernando Mac Echeverría, de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales Flaxo, Guatemala, licenciado en Sociología, con un doctorado en Ciencia Político y analista político. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ahí sí que analizando un tema, decía hace algunos minutos, muy atípico, muy diferente a los procesos electorales que hemos vivido en otros años. Quisiera iniciar preguntando a ustedes los últimos acontecimientos, ¿será que han incidido en este proceso electoral tan complicado, tan adverso para algunos y muchas veces algunos hasta nos dificulta el poder analizar lo que está pasando? Sí, buenas noches. Por supuesto que los acontecimientos que se han dado en Guatemala en el último par de meses tiene una incidencia directa en el proceso electoral. Hablemos de dos temas grandes, pues el tema de la corrupción, todos los escándalos, sus consecuencias, y hablemos de una ley de partidos políticos que no la han querido reformar, pero que ahora sí se está dando, y por supuesto ambos factores coinciden, y ese es, digamos, lo atípico y lo especial, de que se da prácticamente en una campaña electoral. Entonces tenemos, llamémoslo así, revuelta la campaña electoral con esta crisis política y hasta de Estado, en el tema de la corrupción y de la cuestión del sistema político. Entonces, al juntarse esos dos factores, campaña electoral y crisis de coyuntura grave, entonces naturalmente que eso produce angustias, reflexiones, interrogantes, y el ciudadano dice, bueno, voy a ir a votar, pero estoy viendo cómo está este asunto. Entonces, quizás solo lo importante para englobar su pregunta es decir, ¿cómo se ha respondido a esta crisis que produce la corrupción en un sistema político ya prácticamente desfasado y que a la vez enfoque bien en las elecciones? Entonces nos damos cuenta de que el ciudadano, que al final es el sentido del bien común de la política, está reclamando el castigo a la corrupción, pero a la vez está reclamando reformas políticas. Entonces se puede decir de que hay una respuesta débil de los partidos ante este reclamo,
y del gobierno también bastante débil, y eso pues hace atípico las elecciones. Sin embargo, yo pienso que todavía hay oportunidades de tomar acciones que mejoren el ambiente electoral, que lo vuelvan un poco más tranquilo, un poco más que el ciudadano se convenza que sí, que a pesar de todo hay que ir a votar. Puede todavía haber tiempo de algunas acciones en esa dirección. Doctor Mario Guerra Roldán, hablábamos que las redes de corrupción desarticuladas han incidido en este proceso electoral. Sin embargo, corrupción lamentablemente siempre ha existido en nuestro país. Dicen que ahora es un despertar de los guatemaltecos contra ese tipo de corrupción, pero lo que más preocupa es por qué hasta ahora, cómo ha incidido y surge tan de repente esta necesidad de cambios a las reformas de la ley electoral, como que si esto pudiese ser algo mágico de cambiar un sistema político que todos debemos de presionar desde hace mucho tiempo para su cambio. Sí, estamos en una situación bastante complicada. Todo deviene de que salieron a luz pública los actos y acciones de corrupción, de perversidad que hay en el ambiente político. Como usted lo dice hace rato, por muchos años atrás, que esto se viene dando, pero ahora se ha agudizado. En este régimen actual ha llegado al colmo y vemos que la ciudadanía despertó parte, no es toda, porque es cierto que logró reunir una cantidad pocas veces vista en la Plaza de la Constitución, y primero el enfoque iba contra a los que se consideraban los máximos corruptos en este país, y señalaron desde luego a la señora Valdetti por la complicación de su secretario particular, el señor Juan Carlos Monzón. Sí, Monzón, que le decían de apodo el Robacarlos Monzón, y que se ignora su paradero en estos momentos. Y luego también la proyección ciudadana se dirigió hacia la renuncia del presidente. Fue una manifestación masiva de cierta categoría, pero y que tuvo reflejos en los departamentos, algunos departamentos y en algunos países de Europa, sobre todo. Pero sentimos que esa presión se fue desvirtuando, porque no sé si fue intencionalmente o no que la clase política desvió la atención, la sacó del parque para el Congreso, y el Congreso fundó unas mesas de trabajo. Eso era innecesario porque ellos tienen comisiones de trabajo, pero lo hicieron para manejar el asunto, y yo creo, con perdón de los que asistieron, que fueron hasta cierta parte ingenuos en participar en esas mesas de trabajo, porque el control, la dirección y todo lo tenían los políticos. Y lo vemos ahora con la cuestión de las reformas electorales. Había una mesa de reforma electoral, ahora ellos asumen las propuestas enviadas por el Tribunal Supremo Electoral y están en esa discusión, pero muchos creen que al aprobar esas reformas encontramos la salvación, nos encontramos en el paraíso, y eso es engañoso totalmente, porque ¿quiénes siguen manejando la cosa pública? ¿Quiénes siguen en los partidos políticos? ¿Quiénes siguen de candidatos? ¿Quiénes siguen de dirigentes? Los mismos, y seguirán siempre, con reformas o sin reformas, porque ellos hábilmente saben manejar los asuntos para su interés propio. Ellos jamás se van a atar de manos, nunca, jamás. Yo no sé cómo podíamos encontrar una solución viable, aceptable, para que verdaderamente la ciudadanía esté tranquila y que sus demandas, que son hechas a través de los partidos políticos, sean aceptadas, sean manejadas con limpieza, con transparencia, con patriotismo, no patrioteros, patriotismo, para llegar a buscar el bien común, que es lo que todos ansiamos y anhelamos a través de un régimen de legalidad, de un Estado de Derecho y de una democracia auténtica y real.
Gracias, licenciado. Luis Mac también está con nosotros. Bien lo han dicho nuestros anteriores participantes de que pues estamos en un momento difícil, complicado. Se cree que las reformas a la ley electoral podrían ser de alguna manera alguna ayuda para algunos. Sin embargo, como siempre, los últimos analistas que ayer ya recibieron la propuesta del Congreso de la República indican de que las reformas, hay unas pues que pasaron, como el Tribunal Supremo Electoral lo indicó. Sin embargo, hay otras estructural, del manejo de los partidos políticos, realmente de su conformación, y como bien decía el licenciado Guerra Roldán, el poder que manejan sigue ahí de alguna manera. Licenciado. Lo que hay que entender realmente es, como usted bien dijo al principio, realmente que esta crisis no llegamos de la noche a la mañana, y que las situaciones que estamos viendo no son, diríamos, de este gobierno, sino vienen de hace muchos años realmente. Entonces, cuando una crisis se ha gestado por tanto tiempo, las soluciones, pueden haber, diríamos, algunas, no pueden, diríamos, tampoco centrarse en un solo aspecto. Las reformas que están ahorita en el Congreso no van a solucionar todo el problema, eso hay que tenerlo bien claro, ni lo van a solucionar de una vez para siempre. Pero sí van a empezar a meter algunas cosas que pueden empezar a generar cambios paulatinos. Nosotros hace poco tuvimos un seminario internacional y vinieron gentes de México y de Venezuela, por ejemplo, y de Colombia, que empezaron a contarnos su experiencia. En México, por ejemplo, las reformas electorales empezaron en 1977, con reformas mínimas, que algunos las calificaron como minimalistas, que no iban a servir mayor cosa. Sin embargo, 77, 89, 2000, diríamos épocas electorales muy importantes en México, fueron cambiando paulatinamente, diríamos, el panorama en México. O sea, lo que hay que entender es que estas reformas que están en el Congreso, aunque no son, diríamos, todas las que quisiéramos, empiezan a generar algunos cambios que después se van a ver. Por ejemplo, una de las cosas que todavía tiene la propuesta es el control, por ejemplo, a la propaganda anticipada y al financiamiento, diríamos, de los partidos políticos. Dos aspectos que son medulares para cambiar este sistema tan corrupto que tenemos. Entonces, yo estoy de acuerdo, no es la solución completa, pero es el inicio, el primer paso para cambiar, diríamos, el sistema. Nos vamos a ir a unos mensajes. A la fecha hay 13 binomios presidenciables inscritos para una población más o menos de votantes de casi 7, 8 millones de votantes. ¿Por quién van a votar? 13 partidos están presentando sus binomios presidenciables, a quienes se conocen, a quienes no. Vamos a platicar de esto después de algunos mensajes, pero antes también otros sectores participan en Análisis 2015. Pienso que es importante que la justicia funcione. Cada vez que vemos que el sistema judicial de un país funciona, que la justicia se aplica a las personas, cualquier que sea su rango o su posición, es un punto de alegría, en el sentido que no puede haber dos justicias paralelas. Entonces me parece bueno que en el país el Ministerio Público, con el apoyo de otras instituciones del Estado y de la CICIG, puedan ir adelante en desmantelar cualquier red que existe en el país, porque yo diría cualquier acto de corrupción es verdaderamente robar a los guatemaltecos lo que les pertenece.